Si querés que te Bueno, dé una mano, me avisás, Diego. dale, perfecto. Yo ahí estoy grabando. Vos manejas lo de las preguntas, ¿verdad, Inés? No, todo lo manejás vos. Bueno, buen día a todos, o buenas tardes más bien. Siendo las 6:07, vamos a empezar con la reunión de hoy. El tema es testículo no descendido y vamos a presentar sobre los mitos y verdades en relación a este tema. Lo va a presentar el doctor Javier Ruiz, que es médico de planta del Hospital Garrahan, del Hospital Alemán y de Fundación Hospitalaria. Y tenemos la participación de invitados como el doctor Roberto Bagni, que es médico de planta del Hospital Italiano de Buenos Aires y del Hospital Italiano de San Justo, y el doctor Germán Falque, que es médico de planta del Hospital Austral. Así que, bueno, Javi, te cedo la palabra y gracias por estar. Buenas tardes a todos. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación a los chicos del CIPEF, principalmente a Diego, que estuvo bastante insistente para que... Y bueno, nada, y gracias por ponerme con dos amigos, ¿sí? Que saben mucho, que son Robert y Germán. ¿Sí? Nada, te corrijo, Germán es el jefe de Austral. Así que nada. Así que bueno, la idea nada, es hablar de este tema, que es un tema, como todos sabemos, súper común en la práctica diaria, ¿sí? Que la mayoría de nosotros casi uno lo maneja, por lo menos en la práctica, como si fuese automáticamente, pero hay muchas cosas y muchos errores a veces o conceptos, y principalmente vemos algunas falencias principalmente en algunos puntos. Y la idea es hacer como un resumen, preguntar, recalcar ciertos puntos que a mí me parecieron más que interesantes, que son importantes que ustedes sepan, que son, esto está dirigido obviamente a todos los chicos que están en formación, y obviamente que nos den sus y sus opiniones, tanto Robert como Germán, ¿sí? Que son dos personas que saben mucho del tema. ¿Está bien? Entonces, bueno, con respecto, me gustaría empezar primeramente, a ver, empezar con una pregunta. Vamos a arrancar directamente, voy a poner ahí para que veamos la primera pregunta. La idea es esto, y para saber más que no tienen respuestas correctas, sí es para saber en qué nivel estamos, ¿sí? Con respecto a lo que saben a las guías que están escritas. Entonces, nos llega este paciente, ¿sí? Un paciente de 3 meses, ¿sí? Derivado por su médico clínico, que al examen físico, como vemos en la foto, tenemos un escroto, un testículo derecho, se ve el escroto lleno, la bolsa escrotal izquierda está vacía, un paciente completamente sano. Al examen físico palpamos un resalto a nivel del orificio inguinal superficial. Y la pregunta es simple, ¿qué conducta tomaríamos con este paciente? Entonces, las opciones son, lo observamos hasta el año, es un paciente de 3 meses, ¿sí? Sano, no nos apura absolutamente nadie, ¿sí? Más, indicamos, ya le decimos a la familia, vamos a hacer una cirugía entre los 6 y 12 meses, consultamos al endocrinólogo para eventual tratamiento hormonal, a ver si le damos una chance de que baje con una ayuda, ¿sí? Extra, por decirlo así, o directamente ya programamos una cirugía para después del año, tranquilo, con menores riesgos para el paciente. Así que bueno, si querés mandar las preguntas, Diego, ¿sí? Ahí está Javi. Buenísimo. Es más o menos para ver qué nos responderían. ¿Se ve la pregunta? Porque... A ver. No, Dieguito, todavía no. Yo no la veo. Ahí sí. Es Ahí la está. primera solamente. La primera nada más. Ah, no nos deja. ¿Les deja votar? Sí, pero las hicimos todas juntas, así que nos va a hacer votar todas juntas. Ahora lo arreglo. Y Dale, no lo, hay problema. si querés, Bueno, marquen pasemos. la primera si quieren y el resto marquen cualquier cosa y después... Claro, yo después ahora lo Así, acomodo. está bien. Igual acá la mayoría en el chat viene diciendo la 2. Sí. Entonces, Javi, la primera es la que votamos y en las otras 3 respondemos cualquier Dale, cosa. exacto, marquen así más o menos para ver.
Bueno, Perfecto. ¿está? Si querés ya pasamos. Sí. Bueno, más o menos para que, a ver, se pueden ver los resultados nomás, es para saber más o menos. Igual, si pusieron la respuesta 2, es la respuesta correcta. Obviamente, todas las guías, ¿sí?, de los últimos años, tanto las guías norteamericanas, europeas y todo, ¿sí?, lo que se promueve es la cirugía durante los primeros meses de vida, ¿sí?, generalmente entre los 6 y 12 meses, y tope, si se pasa a un paciente, obviamente, hasta los 18 meses. Observar al año, después vamos a ver que no y por qué no, consulta con endocrinología. No, obviamente les vamos a explicar obviamente que no, obviamente si hay algún endocrinólogo me va a salir. Y cirugía después del año es, creo que es una de las únicas que podría llegar a discutirse. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con la pequeña introducción. Entonces, saber esto, ¿sí? ¿Qué es criptorquidia? Criptorquidia es una falla en el descenso testicular, así como suena, ¿sí? Y puede incluir dos cosas: que el testículo esté en posición extracostal o que esté completamente ausente. Sabemos todos que es el defecto congénito más frecuente a nivel masculino, y históricamente es un concepto que larga desde la antigüedad, ¿sí? Imagínense que criptorquidia es una palabra griega, ya desde la Edad Media ya se nombraba el concepto de criptorquidia, y es importante como concepto de masculinización en sí. ¿Sí? Los primeros estudios anatómicos fueron por John Hunter, que es digamos, como el maestro de la cirugía moderna. ¿Sí? James Adams hizo la primera cirugía en el año 1871, que el pobre paciente no sobrevivió a la cirugía porque no dejó el conducto peritoneo vaginal, el conducto peritoneal abierto, el paciente se infectó, y la primera cirugía exitosa fue en el año 1877. Hay millones de hitos históricos, pero esto es nada más para dar nada más como una pequeña introducción. Entonces, a nosotros, cuando hablamos de criptorquidias, nos van a surgir estas dudas, principalmente. Estudios complementarios, ¿sirven o no sirven? ¿Sí? La utilidad o no de los tratamientos hormonales, ¿sí?, ya sea como un tratamiento o como adyuvante en sí. Las cirugías, que incluye qué cirugía hacer, cuándo la voy a hacer, cuál es la tasa, cuáles son la tasa de éxito, cuáles son las complicaciones que tenemos, ¿sí? ¿Por qué hacemos esta cirugía con respecto a la probabilidad de desarrollo de tumores testiculares? Y por último, de la tasa de fecundidad y fertilidad que tenemos en los pacientes con criptorquidia. Y si nosotros nos ponemos a buscar esto en la bibliografía, nos vamos a encontrar que está lleno, pero lleno de diferentes tipos de publicaciones. Y para que tengan una idea, más o menos hay entre 200 y 300 publicaciones al año con respecto al tema. ¿Sí? Ya en el año 2019 hubo 280, ¿sí? Por lo cual uno tiene que ser, y esto es lo más importante, tiene que ser muy precavido de dónde lee y ver los niveles de evidencia de las cosas que estamos leyendo, porque vamos a encontrar muchísimas cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, y esto es lo más importante, toda la clasificación y todos los diagnósticos se basan en el examen físico. Y entonces vamos a tener diferentes tipos de conceptos. Vamos a tener el concepto de criptorquidias, que es lo que ya hablamos recién, ectópicos, que es el testículo que no baja por el camino, ¿sí?, normal que debería bajar el testículo, y ahora vamos a verlo también cuando hagamos un repaso de la parte embriológica, 2 segundos, el testículo retráctil en ascensor, el testículo ascendido, ¿sí?, y el testículo adquirido, que es el iatrogénico, que es secundario a un tipo de cirugía inguinal, ya sea una criptorquidia previa o una hernia previa. ¿Sí? Entonces, nada más dos conceptos con respecto. El testículo retráctil, o el ascensor, como todos sabemos, esto es muy importante, tiene una alta frecuencia, principalmente entre los 3 y antes de la pubertad, 11 años, más o menos entre un 4 y 10% de la población. Sabemos que es normal, sabemos que es por el reflejo exagerado que tiene el testículo, sí, obviamente, pero hay que tener algo, hay una asociación con testículo ascendido, es decir, un porcentaje menor de los pacientes con testículo en ascensor está comprobado, ¿sí?, que posteriormente, más o menos con un pico de los 8 o 10 años, van a quedar en una posición supraescrotal. ¿Sí? Por esto es importante lo que es el control anual de estos pacientes, ¿sí?, hasta la adolescencia. Respecto al testículo ascendido, saber que estos 1 al 7% son testículos que estuvieron en posición escrotal y que posteriormente el examen físico se encuentran por encima de la posición escrotal normal, tienen pico de 8 años, está asociado a hipospadias proximales, testículos retráctiles y pacientes con retraso madurativo, suelen estar a nivel del orificio inguinal superficial, ¿sí? Y esto es importante, ¿y por qué se operan? Porque presentan a largo plazo las mismas alteraciones histopatológicas, ¿sí?, que los testículos criptorquídicos.
Y con respecto a su incidencia, es mucho más frecuente si tuvimos un paciente con antecedentes de cirugía de una cripto de un unilateral y el otro testículo tenía ascensor, es altamente probable. Pero esto es importante, es un concepto que muchas veces todas estas series que tienen no está bien definido, o hay que tener en realidad entre comillas, porque muchas veces estos testículos en ascensor o retráctiles pueden haber sido testículos, ¿sí?, que eran como una parte, digamos, como leve criptorquídicos y posteriormente con el crecimiento terminaron siendo ascendidos. ¿Sí? Pero igualmente lo más importante es mantener esta conducta. Entonces, y principalmente con los testículos ascensores, y esto me gustaría preguntarles, más que todo, ya que tengo a Germán y a Robert ahí, ¿sí?, a ver qué piensan, porque es una consulta súper frecuente, ¿sí?, y esto es importante que le decimos a los padres. ¿Sí? Está Robert y Germán para hablar. Hola. Bueno, arrancamos, Robert, bueno, si arranco yo diría, Dale. estos testículos ascendidos, es importante que siempre, como bien vos dijiste, el control periódico, anual, y ir viéndolo. Para mí muchas veces estos testículos que se ascienden son testículos que por ahí fueron no del todo bien evaluados en edad temprana, y son testículos que para mi forma de ver están mal fijados. Entonces yo creo que en el crecimiento del chico terminan ascendiendo. Sí, yo estoy de acuerdo. Primero que la evaluación siempre tiene grises, pero a mí personalmente me pasó a pacientes que yo seguía y que confío en las cosas, en mis evoluciones previas, de que el testículo estaba en su lugar y ascendió. O sea que es algo que existe, que puede pasar, no es tan frecuente, pero bueno, muchas veces uno no sabe quién hizo la evaluación previa. Y después están los grises de que realmente qué pasó, quién lo vio, si lo vio el pediatra. Digamos, los testículos son muy móviles y hay que ver realmente, hacer las maniobras necesarias para llegar a descenderlo o no. Pero bueno, saber que es algo que existe y el control anual es lo que está indicado. O sea que en resumen, digamos, si tenemos un paciente con esta característica de testículo en ascensor, tratar de controlarlo y seguirlo y no darlo de alta y mandarlo a la casa, porque nos puede llegar esto en algún momento y obviamente después hay que hablarlo con la familia. Bueno, sigo. Entonces, con respecto al diagnóstico, y esto es lo más común y como lo decíamos, todo depende obviamente del examen físico. Entonces, más o menos saber que el 80% y por tanto son todos palpables, y la gran mayoría son testículos que están a nivel de la región supraescrotal, o sea, son bajos en un 66%, ¿sí? Y no palpables son 20%, de los cuales, esto es importante saberse más o menos, hay que saber que la mitad son intraabdominales, el 30% son vanishes o navin, o sea, son testículos que se atrofiaron durante el proceso de desarrollo o descenso, o sea, que no son viables, y el 15% se encuentran a nivel renal, o sea, que pasaron desapercibidos durante el examen físico. Un pequeño repaso nada más de lo que es el desarrollo embriológico y el descenso y el desarrollo de las células terminales, más que porque nos va a explicar por qué tenemos que hacer el tratamiento y por qué hacemos el tratamiento a determinada edad. Entonces, más o menos saber que de las gónadas primordiales, obviamente se activa a nivel de la semana 7, el gen CRI, como todos sabemos, el cromosoma Y, y esto genera el desarrollo del testículo. El testículo tiene dos células principales, además de las células germinales, que son las células de Sartre y las células de Levy, que van a producir la hormona antimulleriana, que va a permitir la regresión de las estructuras mullerianas, ¿sí?, en los varones, y la producción de testosterona y el factor insulina 3 por la célula de Levy, que producen, ¿sí?, el desarrollo de los conductos y estructuras de Wolff y los genitales externos masculinos. Y además el factor insulino civil, y esto es importante, ¿por qué se desarrolla en el testículo normal? Es importante, ¿por qué? Porque la fase del descenso testicular, que son dos, ¿sí?, tiene la fase transabdominal, que es entre las 10 y 23 semanas, y es dependiente de este factor, ¿sí? Y la mayoría de los pacientes que tienen criptorquidia, o un porcentaje alto, en realidad casi un 10%, tienen alteraciones de este factor y del receptor de este factor. ¿Y en qué actúa este factor? Actúa generalmente en dos partes. Hace una, digamos, o sea, disminuye, digamos, degenera, digamos, el filamento cefálico que tiene el testículo, que está contra la pared posterior del feto, ¿sí? Y estimula el crecimiento y el ensanchamiento del ligamento caudal, que es el gubernaculum, que va a ayudar a desarrollar el conducto inguinal para el posterior descenso del testículo en la segunda fase. La segunda fase, que es la línea escrotal, que se produce, y esto es importante saber, la mayoría de los testículos a las 28 semanas están todos en la bolsa escrotal, ¿sí?, la gran mayoría.
Y esta fase es completamente dependiente de testosterona y de algunos otros derivados que actúan secundariamente de la testosterona. ¿Sí? Con respecto al desarrollo de las células germinales, sabemos que las células germinales primordiales, ¿sí?, salen del saco vitelino, como sabemos todos en embrio, pasan, ¿sí?, se establecen en la cresta germinal, desarrollan gonocitos, ¿sí?, y después tenemos diferentes picos que se correlacionan con los picos hormonales a nivel fetal, y es importante saber que a partir de la semana 13 aumenta aumenta el número de gonocitos, empieza el desarrollo de espermatogonios fetales, ¿sí? Y esto se coincide con los picos, ¿sí?, de testosterona e insulina en el feto que ayudan al descenso testicular. Y esto es la parte más importante y por qué hacemos el tratamiento en los primeros meses de vida. Durante los 2 a los 6 meses de vida está lo que se llama la mini pubertad. ¿Qué es eso? Es lo que vemos acá en el gráfico marcado entre los 3 y 6 meses con el pico hormonal, en las cuales aumenta el número de espermatogonias fetales adultas, y ¿qué pasa? Disminuyen los gonocitos, ¿sí? Esto nos va a permitir que a los 5 años tengamos un aumento y el desarrollo de los espermatocitos primarios y posteriormente del espermatocitos secundarios. Y esta es la etapa más importante en la por cual es más importante actuar tempranamente con respecto a la criptorquidia, porque al no actuar se mantiene un pool alto de gonocitos, como vamos a ver acá en este estudio, ¿sí?, en los cuales, en estos gráficos, lo más sencillo y lo más importante para ver es que a partir que pasan los meses, las líneas blancas es cómo deberían descender los gonocitos, y las líneas más oscuras es cómo se mantienen los gonocitos. Y al revés pasa con las espermatogonias adultas. Y esto nos lleva a que haya también una falla en la aparición de espermatocitos primarios a los 5 años, y nos lleva todo esto a un menor conteo de células germinales, ¿sí?, a una alteración del índice de fecundidad, ¿sí?, que es el número, ¿sí?, de espermatogonios por túbulo, ¿sí?, y a un menor conteo de espermatozoides, obviamente, en adultos. Entonces, pasamos la parte embriológica y nos vamos un poco a lo que realmente vamos a ver nosotros. Entonces sabemos que en los nacimientos, del 2 al 5, 8%, si quieren, depende de la serie que vemos y de dónde sean las series, vamos a tener pacientes con criptorquidia de nacimiento, y 30% sí, o 40% serán pacientes prematuros. ¿Qué pasa? En los primeros meses, ¿sí?, por todo ese repunte de la mini-pubertad hormonal, se va a producir un descenso espontáneo en un 50-70% de los pacientes, ¿sí? Y esto nos va a llevar a la incidencia al año, que es del 0,8 recién nacidos de término, y 10% ¿sí?, en los recién nacidos de pretérmino. Y de estos, solamente un 20% va a ser, por suerte, bilateral. Factores de riesgo, miles. Si esto es multifactorial, factores genéticos, como el que ya hablamos, símil, el receptor de andrógenos, cromosómicos. Las alteraciones cromosómicas se van a encontrar en 2,4 o 5% si son bilaterales, y la más común es el Klinefelter. Factores maternos, edad materna, obesidad, ¿sí?, factores fetales, prematuridad, bajo peso. ¿Sí? En los de muy bajo peso va aumentando el número de pacientes con testículos no descendidos, y la exposición materna a diferentes, digamos, a diferentes sustancias como el alcohol y cigarrillo. ¿Está bien? Hijos de padres con criptorquidia, casi 5 veces más frecuente, ¿sí?, entre hermanos casi 7 veces más frecuente. Y este es un concepto nuevo, ¿sí?, de hace un par de años, que es importantísimo y que relaciona todo este tipo de malformaciones congénitas y patologías, sí, que es el concepto de digenesia testicular, sí, que es en el desarrollo del testículo y de las componentes celulares del testículo intervienen diferentes factores, como son factores ambientales, genéticos, de exposición, de falta de crecimiento uterina, y eso lleva a una alteración de la función de las células, de Seydley, y esto una menor producción de las hormonas de las que ya hablamos, y ahí a todo el rango de patologías que vemos abajo, desde criptorquidia y hipospadias, hasta alteraciones en lo que es la espermatogénesis y mayor incidencia de tumores germinales. Bueno, vamos a una pequeña pregunta, ¿está bien? Entonces, más que todo con la parte de diagnóstico y la parte clínica. Entonces tenemos este paciente, es un paciente que nos llaman de la neonatología, ¿sí? Es un recién nacido de término con un embarazo no controlado, al examen físico como ya vemos ahí, no tiene hipospadia, y tiene las almas bolsas vacías y no se palpan gonadas bilaterales. Entonces,
¿Qué hacemos con este paciente? Lo derivamos, sí, sabemos que este paciente tiene un testículo no palpable lateral, lo derivamos para hacer una laparoscopía exploradora después de los 6 meses, como ya dijimos los pacientes. Dieguito, andá poniendo la pregunta, así vamos respondiendo, mientras que la lee. Solicitamos una ecografía inguinal y abdominal como para darnos otro panorama. Hacemos que el paciente, cuando se vaya de alta, es un paciente sano, se vaya con la interconsulta con endocrinología y con cirugía por una sospecha de un DCD, o solicitamos ahí en el momento, decimos, por favor, solicite un ionograma, un cariotipo y un perfil hormonal en el momento. Bueno, respondan. Parece que seguimos con el problema de las preguntas que salen todas. Pero bueno, sería la segunda pregunta, ¿verdad, Santi? La segunda pregunta sería, bueno, más o menos, Votó el 7%. si querés poner la respuesta ya, así más o menos, es nada más, viene con trampa, pero es para establecer un... Bueno, votó el 15%, ¿te parece? Dale. En el chat estuvieron votando bastante variado, te voy a decir, ¿eh? Así que la trampita la encontraron. Hubo varios. Todas las respuestas. Así que... Ahí que pusieron más o menos todos, pero bueno, esto nada más para los chicos que están residentes, ¿sí? A ver... La 2, el 37%. La mayoría pusieron ecografía. Bueno, chicos, lo más importante y el concepto que se tiene que quedar con esto, que cualquier paciente con sospecha de ese testículo no palpable, ¿sí? Que entra por neo, ¿sí? Es importante la respuesta 4, ¿sí? Este es un paciente, es una hiperplasia suprarrenal congénita, por eso le decía que viene con trampa, por lo cual lo más importante es no asignar sexo, ¿sí? Pedir un cariotipo, pedir un ionograma por las alteraciones que puede llegar a tener, ¿sí? Y para que vean, es un Prader importante, por lo cual ustedes ven que tiene una apariencia completamente masculina, ¿sí? Y es nada más para que el concepto de que muchas veces el examen físico puede engañar, y este es uno de los casos que tiene relativamente urgencia, ¿sí? No sé si, por suerte son raros. No sé si Robert y Germán quieren opinar algo con respecto a esto, es nada más para hacer... Sí, es muy importante lo del ionograma, porque pudiera ser un perdedor de sal y eso es una urgencia y tiene riesgo de vida. Entonces, ante la duda, esa evaluación es importante y es, digamos, riesgo de vida. Después hablamos de testículo, de asignar sexo y demás, pero esto es importante tenerlo presente en la cabeza. Y como dijo Javier, el aspecto puede ser un pene totalmente normal y es una mujer. Bueno, coincido con lo que dice Robert, y muy bien lo que trae acá a colación Javi, ¿no? Recuerdo, mi forma de ver es que si hay un chico en neonatología y no se palpan las dos gónadas en ningún lugar del canal, en la bolsa, como es este caso, es un chico para mirarlo. Es correcto pedir un ionograma, un cariotipo, un perfil hormonal. Y es importante que esto le transmitamos a nuestros neonatólogos, porque muchas veces al neonatólogo no le llama mucho la atención si tienen los dos testículos en bolsa o no. Así que creo que es importante que les quede a todos el concepto, que en la neonatología, testículos no en bolsa, es un chico para ir a verlo, para estar atento a ese caso. Por todo lo que explicaron recién. Bueno, como decía, son raros, pero es importante. Y nos pueden llamar por esa interconsulta y, bueno, una de veces a lo mejor le baja la importancia si el testículo no palpable, normal, qué sé yo, pero muchas veces hay que, estos casos particulares que son raros, pero si nos pasan de largo, puede haber problemas. ¿Está? Bueno, con respecto a síndromes asociados, ¿sí? Con criptorquía hay millones.
¿está bien? Pero vamos principalmente a hablar a los que son más comunes, por lo menos a la parte quirúrgica en sí, ¿sí? Y principalmente a los defectos del desarrollo de la pared muscular, ¿sí? Entonces, defectos de la pared abdominal, Brumbelis, 100% obviamente está dentro, digamos, de la tirada de Eagle, por lo cual si no, no tendría diagnóstico Brumbelis, pero existen trampas. Por ejemplo, el paciente que ven en la imagen de la izquierda arriba es un pseudo Brumbelis. Como ven, si ustedes ponen la mano y tapan la parte de la foto de la derecha, van a ver un Brumbelis con un testículo parado, y si ponen al revés van a ver un abdomen normal. Este paciente tiene, rarísimo, la mitad del abdomen con malformación urinaria y todo, del lado derecho es un Brumbelis y del lado izquierdo era normal. ¿Está? Pero para que sepan nada más de que se escapan muchas veces a la lógica. Con respecto a otro tipo de malformaciones, son falocele, el 22% tienen testículos no descendidos, gastrosquisis, como se ve en la imagen de abajo a la izquierda, 33%. ¿Qué es importante con la gastrosquisis? ¿Sí? Que el 50% tienen descenso espontáneo, por lo cual lo que uno hace en ese momento es solo introducir, obviamente, con láser cierre de efecto testículo adentro, y la mayoría van a tener. Después, aquellos que no descienden, el tratamiento obviamente es común a todos los demás. Defectos del tubo neural, 15% de los milomeningoceres. Otro tipo de malformaciones, mano rectal, 20%, es muy común, valvuleta posterior 15%, hernias diafragmáticas congénitas 30%. Parate especial, parálisis cerebral, también muy, pero muy frecuente, 40-50% de los pacientes tienen testículos no descendidos, principalmente a nivel inguinal. ¿Sí? Y esto nos lleva generalmente a varios dilemas con respecto al manejo. IDCD, que es un capítulo completamente aparte, solamente hicimos ese punto, pero es algo para hablar completamente en una reunión diferente, ¿sí? Pero es importantísimo que ante testículos no palpables lateral o testículo no palpable y presencia de cualquier otro tipo de malformación genital, principalmente hipospadias, hacer la derivación con el endocrinólogo o el especialista. ¿Sí? Hay grupos, obviamente, en todas las instituciones que se encargan de esto. Con respecto al examen físico, y esto lo sabemos, deberíamos saber todos, obviamente importantísimo el ambiente, observar el paciente, si antes de revisarlo, ver la simetría que existe a nivel de del escroto, ¿sí? Chequear la posición y tamaño contralateral, ¿sí? Con respecto a la técnica, como sabemos todos, desde la espina ilíaca antero-superior, haciendo el efecto, digamos, de exprimir hacia la bolsa excretal, ayudándose con la segunda mano. Sí, en las guías norteamericanas hay que hacerlo en todas las visitas, por lo que hablamos previamente con respecto a los testículos ascendidos, que se vio en diferentes estudios, que obviamente la mayoría de los en otros lados, lo que son los GP, que son los médicos familiares, por decirlo así, muchas veces los médicos hacían mal el examen físico, y esto nos va a llevar después a algo en particular, ¿sí? Que es la derivación tardía de los pacientes. ¿Sí? Con respecto a los estudios, ¿sí? Ecográficamente, las ecografías sabemos que tienen baja sensibilidad y especificidad del 78%, resonancia mayor especificidad, pero también baja sensibilidad. ¿Sí? ¿Y en qué nos llevan todas las guías? Digamos, las guías norteamericanas, inglesas, canadienses, europeas, exactamente todo lo mismo. No está recomendado hacer imágenes, ¿sí? Salvo casos muy, pero muy particulares, pero generalmente no tiene nada que ver con esto. ¿Sí? No sé qué piensa Germán, yo creo que mi experiencia, por lo menos, es que pacientes que tienen la consulta, la gran mayoría, creo que el 80% vienen con una imagen pedida. No sé si les pasa lo mismo a Germán y a Robert. Sí, la Sí, verdad que tal cual, pasa uno siempre. sabe perfectamente que por ahí la ecografía muchas veces es inútil, porque creo que es fundamental la palpación, como has referido vos correctamente, en el ambiente correcto, con la doble manualidad, empujarlo, darle un tiempito al pequeño para que esté tranquilo, si el pequeño está llorando, tratar de entretenerlo de alguna manera para que no llore y poder palparlo correctamente. Sin duda, muchas veces los pacientes nos vienen con ecografía y en ocasiones a veces las pedimos nosotros si tenemos alguna duda técnica. Pero creo que la mayoría de las veces, yo creo que por lo menos en nuestro medio, el único estudio que se utiliza es que se puede utilizar ecografía. Muchas veces vienen ya derivados con ecografía, porque el mismo pediatra le parece sensato hacer una ecografía temprana para, bueno, dar una idea de dónde está el testículo incluido en el canal inguinal. Sí, estoy de acuerdo. Generalmente llegan con la imagen, pero no la necesita. Un concepto que me gusta siempre recalcar en esto es que los testículos son muy móviles. Entonces, aunque la ecografía vea un testículo en algún lugar, te dice lo veo en el trayecto inguinal,
no significa nada. Vos en el consultorio después, haciendo las maniobras que corresponden, lo podés llevar perfectamente a la bolsa y llega bien y no es una criptorquidia, a pesar de que la ecografía diga que lo verá en trayecto inguinal. Si hablamos de testículos no palpables, si la ecografía lo ve, lo tenés que operar igual, y si la ecografía no lo ve, lo tenés que operar igual, porque tiene mucho margen de error, así que tampoco te aporta nada. Exactamente. Sí, creo que acá, porque tenemos la libertad de pedirlo, en cualquier otro sistema en el cual está más tomado en cuenta el costo, y eso obviamente que no tiene el beneficio, nunca, o sea, no lo justifica. Bueno, entonces vamos con otra pregunta, ¿sí? Paciente, para hacerla difícil, 15 años, parálisis cerebral, gastrostomía, un paciente ECNE con gastrostomía, ¿sí? Retraso magnetivo obviamente severo, ¿sí? Consulta, la madre estará porque se dio cuenta que nunca vio el testículo descender, ¿sí? Los múltiples médicos que habían tenido no le habían dado importancia, y bueno, y ahora consultó directamente con el cirujano. Al examen físico palpamos un resalto a nivel del conducto inguinal, y obviamente, ¿cuál es la conducta? ¿Sí? Solicitaríamos una ecografía. Por la edad del paciente, explicaríamos a la madre los riesgos de esta cirugía y solo lo controlaría. Haría una cirugía de orquidopexia, haría una orquidopexia y lo biopsiaría, o le haría una orquiectomía. También cabe decir que esto va para discusión, ninguna respuesta es súper correcta, digamos. Entonces, invito para mandarlas. Esta sería la pregunta 3, ¿no, Javi? Sí. Ahí fue. Buenísimo. Creo que también Vienen empatando 3 opciones, un montón. Bien, está perfecto. Esto obviamente cada uno tiene su conducta diferente, y más que me gustaría saber, ahora cuando vos termines el ok, que me digas, Germán, qué haría con este paciente, ¿sí? ¿Qué haría Robert con este paciente? Y después obviamente le voy a decir qué haría yo, y después vamos a ver por qué cada una de esas opciones son válidas según... Tenemos el 53% votado, Javi. Dale, lo que... Mostrar los resultados así. ¿Querés que opine o esperamos la votación? Así. No, dale, Germán. Bueno. Bueno, justo salió la votación. Yo voté el 5. La verdad que creo que es un tema a detenerse. Hay algunos que están planteando en artículos que han salido en los últimos años de tomar una decisión media cautelosa en este grupo de pacientes con unos severos trastornos y eso, porque bueno, la fertilidad en ellos no es un problema. El problema es que algunos de estos chicos pasan por la situación de una torsión testicular, seguramente se comenta. Pero la realidad es que ya con esta edad y todo, yo planteé la orquiectomía, por suerte creí que iba a ser criticado, pero la mayoría planteó eso. Yo estoy de acuerdo también con la orquiectomía. El hecho de que sea un secular neurológico severo te hace tener por ahí menos recaudos, en el sentido de que, bueno, se supone que no va a haber descendencia, y el desarrollo hormonal, bueno, tiene testículo contralateral. Eso lo digo como conceptual. La verdad es que las veces que me tocó estar ahí, la decisión es más difícil que lo estoy diciendo ahora, porque como que nos cuesta un poco más hacerlo. Una vez dije que por ahí, si le llega el urologo de adulto, lo saca sin problema, y si nos llega a un pediátrico, como que lo dudamos más y nos cuesta un poco más tomar esa decisión. Pero lo sacaría. Bueno, exactamente igual, la verdad que es súper difícil. A veces una vez te va a tocar en una situación parecida, ¿sí? Son familias bastante difíciles, son familias especiales, por lo cual es muy importante cómo planteemos todas las opciones. Creo que las opciones van entre la 4 y la 5, creo que si ofrecemos una orquidopexia sí o sí hay que biopsiarla, ¿sí? Y la otra es la orquiectomía, que si te agarran uno de adultos es orquiectomía seguro, y sin explicarlo demasiado a la familia, ¿sí? Pero obviamente súper hablado con la familia por el tema de realizar una resección en un órgano genital, que es, sabemos las connotaciones
que tienen, ¿no? Pero bueno, nada más es como introducción a todo lo que viene ahora. Así que voy a mostrar, bueno, con respecto a esto, ¿sí? ¿Cómo son los valores, digamos, lo que es la fertilidad, ¿sí? Y los estudios que hay con respecto a los pacientes criptorquídicos? Esto es muy interesante, es un estudio, es una cohorte transversal de 6.376 pacientes, ¿sí? La mayoría de estos estudios son todos daneses, ¿sí? Porque son todos pacientes, todos jóvenes, que entran en el regimiento militar, y entre ellos le hacen todos estos tipos de estudios. Sí tiene una frecuencia más alta que la población, por lo menos acá, un 9,8%, y lo que vieron es que obviamente los testículos criptorquídicos tenían menor volumen testicular, y tenían oligospermia, 28%, ¿sí? Menor en los valores, ¿sí? Con un 15% menor de aquellos testículos con morfología normal, y en el análisis hormonal tenían valores elevados de FSH y LH, y menor inhibidor, o sea, tenían un hipogonadismo hipergonadotrófico, o sea, una alteración de la función a nivel del testículo. Pero esto es importante con respecto, esto es un tema de lo que tenemos que decirle después a las familias con chicos criptorquídicos, porque es lo que nos van a preguntar, ¿va a poder tener hijos? Bueno, y esto es importantísimo. Lo más importante no es los estudios de fertilidad, o sea, con respecto a un examen que vos hagas de semen, ¿sí? O con respecto a una biopsia que hagas, por lo que se vio que lo más importante es la tasa de paternidad. O sea, si yo quiero tener un hijo y tuve un antecedente de criptorquía, ¿en qué porcentaje lo voy a tener o no? Y este estudio es buenísimo porque la verdad es que lo que vio fue pacientes operados en Estados Unidos en un centro en el año 75, los interconsultaron, ¿sí? 20 años después, y lo que vieron fueron que el 89% de los pacientes que tenían criptorquía unilateral, ¿sí? Pudieron ser padres, ¿sí? Y esto era sin diferencia significativa con respecto a los controles, que era un 93%. Pero si tenemos en cuenta los que tuvieron bilateral, sí vemos una reducción importante, que es de un 65%. Y estos son gente que quiso tener familia, o sea, porque muchas veces los estudios son retrospectivos y no toman ese concepto. Y esto es algo importante que tenemos que recabar generalmente las consultas con los pacientes. Con respecto al desarrollo de tumores, sabemos todos, que hay una mayor tendencia al desarrollo de tumores testiculares en pacientes criptorquídicos. La población general tenemos un 0,3, un 0,7%, ¿sí? Pero en los pacientes con antecedente de criptorquía tenemos un 3,5%, o sea, un riesgo relativo aumentado de 4,8, ¿sí? Y de todos los tumores, pacientes con tumores testiculares, el 5 al 10% tiene antecedente de criptorquía. Y esto es importantísimo también, que el 8 al 15% de los pacientes con antecedente de criptorquía tienen tumores, pero en el contralateral, y esto nos da un riesgo relativo aumentado del 1,6, que es mayor en la población. Entonces eso significa de cómo tiene que ser el control de ambos testículos, tanto el criptorquídico operado como el contralateral. Y este mayor riesgo obviamente es con los testículos que tenían antecedentes de ser intraabdominales. ¿Cómo cambia la cirugía? ¿Sí? Este es un trabajo muy conocido, ¿sí? De Suecia, en el cual vieron que en aquellos pacientes con antecedente de criptorquía los siguieron a largo plazo y vieron que el riesgo de desarrollar un tumor era, en menores de 13 años, en los que se operaron menores de 13 años, era 2,23 veces mayor, un riesgo relativo de 2,23, pero en los mayores de 13 años, o sea, postpuberal, el riesgo aumentaba al doble, a 5,4 años. Y esto es lo que teníamos hablado y lo hablábamos con el paciente que recién hicimos el ejemplo. ¿Sí? Con respecto a otras indicaciones, torsiones testiculares, ¿sí? Como bien dijo Germán, ¿sí? Es más frecuente, digo, en los pacientes que tienen antecedente de criptorquía, y principalmente en aquellos pacientes que tienen retraso madurativo. Principalmente sea por la tardía consulta o por la manifestación tardía de los síntomas o de hacer el diagnóstico tardío, entonces baja tasa de sobrevida de los testículos. ¿Sí? Pero cualquier paciente con antecedente con un dolor, con una tumoración a nivel inguinal, ¿sí? Con sospecha, digamos, de lo que sea una hernia atascada y con ausencia, digamos, de contenido a nivel de la bolsa total, no sé, hay que sospechar de una torsión testicular intracanal. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos nosotros de tratamientos para lo que es, o qué manejos podemos hacer con respecto a los pacientes con testículos no descendidos? Tenemos solamente observación, tenemos tratamiento hormonal, y como, obviamente, como somos cirujanos, la parte del tratamiento quirúrgico.
Con respecto a la observación, y esto es importante, y es referido a lo que hablábamos con los tiempos quirúrgicos, ¿sí? Este estudio es muy bueno, ¿sí? Tomaron pacientes, ¿sí? Que consultaron con criptorquidia menores de 1 año, y lo que vieron los siguieron en cuánto tiempo tenían el descenso testicular. Se vio que había un total de 178 pacientes, 6,9 tuvieron descenso dentro del primer año, pero esto es lo más importante, después de los 6 meses, ni uno descendió, ¿sí? Por lo cual, no hay que esperar a un paciente mayor de 6 meses para esperar un descenso espontáneo, no tiene sentido alguno, es una pérdida de tiempo. ¿Pero esto pasa en todos los países? No, no pasa en nuestro país, y no pasa en diferentes lugares del primer mundo. Estos son 2 artículos de Norteamérica en los cuales se vio que solamente el 18% de las idiopexia se hacían en menos de 1 año y menos del 40% en menos de 2 años. Y esto atribuido cuando buscaron los factores a esto, vieron que tenía más que ver con la raza, con el seguro social, la pertenencia o no del seguro social, ¿sí? Y depende obviamente también del hospital y la práctica de ese hospital. En este otro, lo que se buscó es ver cuándo eran las derivaciones, y las derivaciones al especialista fueron en el 64% mayores de 18 meses, o sea, mayores, es un trabajo del 2017, o sea que ya estaban las guías que son del 2014 ya hechas en Norteamérica, ¿sí? O sea, el 64% se pasaban del tiempo. ¿Y qué encontraron como causas? Principalmente, y por eso hablábamos antes del examen físico, la importancia, la mayoría de las veces eran un mal examen físico al principio, ¿sí? El nacimiento, o una confusión con un testículo retráctil, ¿sí? O no se podían diagnosticar, ¿sí? Por el GP. ¿Está bien? También pasa en otro extremo del mundo, pasa en China. En China también el objetivo es el tratamiento quirúrgico realmente antes de los 18 meses. Lo que se vio es con la implementación de las guías, si acá vemos toda esta cohorte del 93 al 2014, cómo se pudo bajar, digamos, el promedio de cirugías, ¿sí? Pero nunca llegando al objetivo que es la parte rosa que vemos ahí. Y la mayoría de los gente que derivaba, los clínicos, ¿sí? No tenían conocimiento de la edad propuesta en las guías para la cirugía. Este estudio es una encuesta pero realizada en el Reino Unido de Alexander Cho, ¿sí? De Great Ormond, y lo que he hecho es que, cuando hice una entrevista a las mayorías de los GP, de los médicos familiares, que el 2% derivaban a los pacientes después de los 6 meses. No tenían conocimiento que había que derivarlos antes, y eso es que las guías urológicas británicas estimulan la cirugía entre los 3 y 6 meses. ¿Sí? El 80% solicitarían imágenes, solamente por derivarlos, pero que estuvo bueno de estas prácticas, y por esto está bueno esta charla, de que al realizar estas encuestas de esto, lograron que la edad de derivación disminuyera de 2,8 a 1,2. ¿Sí? Es lo que tenemos que tratar nosotros también en nuestra práctica. Con respecto a los tratamientos hormonales, ¿sí? Nada, saber que tienen muy baja efectividad, sí, en la mayoría de los estudios, y la mayoría de los estudios tienen muchos sesgos y son de bajo nivel de evidencia, por lo cual, ¿sí? Todas las guías no recomiendan el tratamiento hormonal. ¿Sí? En esto también le quería preguntar a Germán o a Robert si tienen algún tipo de experiencia, o lo están utilizando en algún tipo de paciente, o todavía reciben pacientes con tratamiento hormonal. Yo la verdad que hace mucho que no veo. No, yo no. Dale vos Alguna primero. vez hace un tiempo, pero no. Ya no me toca. Nada. Otra pregunta. Yo podría Sí. decirte algo, Javi. Mira, históricamente ya llevo 30 años en entonces la realidad es que al principio de mi formación la base era el tratamiento hormonal, y la verdad que la evolución fue mostrando que realmente no daba un efecto, una respuesta correcta. Tal vez lo que vos decías recién de por qué llegan tarde a la consulta nuestros pacientes y no llegan alrededor de los 6 meses, como les pasa a los chinos y a todas partes del mundo donde vos te fijaste, es que probablemente los pediatras, que son los que siguen este tipo de pacientes, realmente no carecen de esta información, y de que uno dice que los opera más temprano porque cree que es mejor para los chicos. Deberíamos trabajar toda nuestra sociedad en función de capacitar mejor a nuestros pediatras, a la sociedad de pediatría de este tema, ¿sí? Ahí sería un punto. Realmente, hoy por hoy, yo creo que justo en Argentina, cuando se hizo el Mundial en el 2007, que realmente fue un Mundial muy bueno que tuvimos acá, a partir de ese año prácticamente se tomó el consenso de no utilizar más tratamiento hormonal. Ya se venía hablando en los primeros años, a partir del 2000, pero a partir del 2007 realmente en Argentina todos nos quedamos muy convencidos que no era un tratamiento de elección. Hoy es muy raro que nos llegue un paciente con tratamiento hormonal. Hay algunos doctores que todavía, para el que operaron de una ectopía,
y a su vez les quedó medio alto y lo tienen que reoperar, le dan un tratamiento hormonal a ver si baja solo. Yo eso no lo recomiendo. Yo pienso que el que se operó y por alguna razón volvió a subir y no quedó la pexia correctamente hecha, creo que tampoco sirve el tratamiento hormonal. Yo creo que hoy por hoy, como vos bien dijiste y como decía Roberto recién, prácticamente vamos a ver cada vez menos o prácticamente no vamos a ver. Tal vez en algunas regiones o algunos médicos de mayor edad, sobre todo el lado de la clínica pediátrica, que no se actualizaron y quedaron con ese concepto. Sí, por lo menos acá en la Argentina el último guía que salió es del 2008-2009, si no mal no recuerdo, ¿sí? Y que todavía hablan de posibles efectos del tratamiento hormonal. Y bueno, con respecto a lo anterior, es que es nada más para decir que en otros lugares del mundo les están dando exactamente lo mismo a nosotros, y obviamente tendríamos que tomar una conducta más activa como para aleccionar, digamos, creo que a nuestros colegas, como para que las derivaciones sean antes. ¿Sí? Y una pregunta nada más, quería ver si tienen alguna experiencia, porque otra cosa que se está hablando mucho es, no el tratamiento hormonal para descender, sino como coadyuvante a la cripto para mejorar los índices de de células germinales, el número de células germinales en los testículos. Si tienen alguna experiencia, principalmente en bilaterales. Yo cero, obvio, ¿no? Yo no tengo experiencia en eso. No, yo tampoco. Bueno, no, pues está desarrollado, viste, sin resultado a largo plazo, pero bueno, dicen que podría llegar a mejorar los números, digamos, de células germinales en estos pacientes. Bueno, siguiendo, con respecto, y esto es lo que mejor manejamos todos, obviamente con la cirugía, para los testículos palpables, sí sabemos que tiene altísima tasa de éxito, mayor a un 90%, todas las series la tienen, ¿sí? Cada uno tiene sus formas de operarlos, sus trucos, ¿sí? Con el testículo no llega, sabemos que el alta bueno, 96%, obviamente que el cuco es o una recidiva o una atrofia, por suerte es baja, ¿sí? Es menor al 1,8%, ¿sí? Saber nada más que existen otras formas a la forma convencional inguinal, aunque recibimos generalmente los mismos pasos, ¿sí? Que es la típica incisión escrotal descrita por Bianchi, que bueno, tiene incisión oculta, menor tiempo de cirugía de internación, igual tasa de éxitos. Es importante, creo yo, la selección de estos pacientes. Obviamente la mayoría, sí, hay que seleccionar cuáles. ¿Sí? Entonces, lo más importante, le vamos a preguntar a Germán y a Robert, a ver, lo que a mí me interesa saber es qué pacientes, qué técnica usan para los testículos palpablemente, ¿sí? Qué tips técnicos les parecen los más importantes que se tienen que llevar todos los que lo están escuchando, y qué harían o qué agregarían si al testículo le cuesta llegar al escroto, ¿sí? ¿Qué técnica extra harían o qué tip recomendarían? Bueno, arranco yo, así le robo la cámara a Robert. Dale, le ganás de mano a Robert. Después te dejo, Robert, que vos le pongas la puntita al poste. No, yo uso la inguinotomía, trato de hacerla intermedia, no la hago muy alta, depende de dónde está el testículo. A mí personalmente en las ectopías testiculares abro la aponeurosis realmente bien, aíslo el testículo, en todas trato el sacorneario. Yo quiero que quede el concepto que prácticamente, digamos todas, algunas no, pero todas tienen un sacorneario. Es muy importante cerrar ese sacorneario. Es probablemente que al cerrarlo ganemos un par de centímetros. Y la disección, cuando veo que no llega, como preguntaba vos, Javi, trato de disecar mucho hasta la zona peritoneal, con el cuidado que no se me abra el saco peritoneal por encima de los vasos. Y después, bueno, el descenso trato de hacerlo de la manera más directa posible, y ante la duda, y no llega así todo, lo dejo en la raíz del testículo, en la raíz de la bolsa escrotal, si realmente no llega. La gran mayoría tienden a llegar, así que, y muchas veces, algunos puede pasar que no lleguen, pero la gran mayoría tiende a llegar y depende mucho de mejorar la disección, ¿no? Bueno, Robert, te saqué la... No hay problema. No, yo estoy de acuerdo. Yo muy raramente hago un Bianchi, solo Bianchi para los testículos que están muy cerca, y como dice Germán, abrir la aponeurosis y hacer una disección muy, muy alta.
Yo llego, digamos, por el retroperitoneo, me voy muy arriba para que realmente llegue fácil y llegue cómodo. Por supuesto, no siempre hago lo que necesite ese testículo, pero abrir bien la poneurosis, hacer una buena disección, agarrar el hisopito y llegar hasta arriba y secar bien los vasos para que bajen fácil y que bajen cómodos. Si no llegó bien, digamos, diseco más. Es muy raro que me quede un testículo a tensión. Y maniobras como hacer, digamos, cuando uno lo desciende por dentro de los vasos, creo que lo hice una sola vez, no es algo que haga habitualmente. Eso es para la criptorquidia convencional, abierta. Si es un testículo no palpable, bueno, nada, ahí tenemos todas las opciones, podemos hablar un rato de eso. Yo casi siempre hago Fowler en 2 tiempos. Es muy raro que haga un descenso en un solo tiempo, salvo que esté muy, muy flojo, muy móvil el testículo, entonces bueno, ahí puedo hacer el intento, pero no es lo habitual. Buenísimo. Bueno, vamos a seguir entonces con el resto. Ahí está. Nada, para comentario, nada, esto es algo que a veces encontramos cuando estamos haciendo la orquidopexia, esto es muy común, ¿sí? Más o menos cuenten que el 15-40% tienen anomalías de la función del testículo, de la función del testículo y del epidídimo. Se produce más en pacientes con testículos intraabdominales y bilaterales. Hay una clasificación, obviamente, de todo esto, pueden ser parciales, totales, pero lo más importante, que esto obviamente se lo tenemos que comunicar, porque no hay evidencia con respecto a la fertilidad futura en estos pacientes. Obviamente se supone que en aquellos pacientes que tienen alteraciones totales, tienen menos probabilidad de fertilidad, pero obviamente es algo que se ve y se ve bastante. ¿Sí? Y bueno, pasamos al otro tema que hablaba recién Robert. Testículo no palpable. Sabemos que el gol estándar, obviamente, que es la laparoscopía. ¿Sí? Entonces, lo más probable, y si vimos la frecuencia que veíamos ahí, el 55% va a tener testículo intraabdominal. Y que lo que vamos a poder encontrar son alguna de estas dos. O nos encontramos un testículo, como se ve en la imagen de la izquierda, lejano al conducto inguinal. ¿Sí? Siempre tenemos que saber ver el testículo, ver cómo está el conducto, ver cómo se ven los vasos espermáticos, cómo son las características del deferente y sus vasos. ¿Sí? O en la imagen a la derecha, en la cual tenemos un testículo que está muy cercano al orificio, ¿sí? Con un conducto o un orificio permeable, lo que a veces podríamos decir que es un piping, ¿sí? Que entra y que sale. ¿Sí? Y con respecto a esto, obviamente que nos surgen los dos tipos de conductas. Surgen el Fowler-Stephen, que es una técnica súper vieja de tener más de 70 años, sí que se puede hacer convencional abierto, se puede hacer como se hace ahora, la manera más hacemos laparoscópica, sí, que consiste principalmente en hacer una sección de los vasos espermáticos. Antiguamente se hacían bien arriba, ahora recomiendan hacerlos más cercanos al testículo para favorecer, si uno hace en 2 tiempos, ¿sí? La circulación colateral. Tiene alta tasa de éxitos. En algunas series va del 60, 80, 90%, ¿sí? Con una tasa de atrofia, en las mejores series, con un número que está ahí del 0 al 8, pero mucho mayor, obviamente, si lo hacemos en un tiempo. Si hay gente que lo hace en un tiempo, o sea, secciona los vasos y los desciende directamente en el mismo momento, sin esperar 6 meses, como hacen algunos, por lo menos yo. ¿Ah? Y la segunda opción es hacer un descenso primario, ¿sí? Que es, obviamente, mantener la circulación espermática y la circulación diferencial, ¿sí? Hacer una buena disección de todo lo que es el peritoneo que le rodea y hacer un descenso primario. ¿Sí? Obviamente que son pacientes más seleccionados, creo yo, y ahora me va a explicar Germán cómo selecciona estos pacientes. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar un video de cómo hacen ellos, los presentaron el año pasado, y cómo hace Robert el Fowler en 2 tiempos, si les parece. Obviamente el descenso primario con buenas tasas de éxito y atrofia. Germán, ¿qué te parece? ¿Cómo selecciona? Bueno, te diría, la verdad que bueno, el año pasado presentamos en el Congreso de Bariloche una serie, acá me anoté bien los números para no perderme, sobre un lote de un nene de 3, 4 años, me acuerdo, de 75 pacientes, y de esos teníamos 17 a los que le habíamos hecho Fowler, otros que no estaban, pero el grupo en cuestión eran 27, que nosotros los que están por ahí a 2 centímetros del orificio, ¿sí? Inguinal, entonces, como la foto parecía la foto que vos mostraste recién, la foto de la derecha,
Entonces tratamos de, con una amplia disección, hay que disecar todos los vasos espermáticos, disecar todo el orificio por donde va a descender, disecar la zona del deferente, así que lleva una disección amplia, muy amplia, permite movilizarlo mucho, y después introducimos un trocar lo tratamos de, como hemos aprendido de varios amigos, lo movilizamos como laparoscópicamente lo movemos de un lado al otro, singuinalmente llega hasta el otro lado, así que buscamos la mayor liberación posible, la mayor liberación posible, los vasos bien espermáticos, bien hasta arriba, todo el testículo completamente liberado, y le dejamos las dos vascularizaciones, no hacemos Fowler, hacemos un descenso laparoscópico en un tiempo. Es para un grupo seleccionado, como vos bien dijiste. En tu foto anterior, si querés, en tu foto anterior, el alto probablemente no sea para este caso. Pero el otro, ese que está ahí nomás, un piping testi a 2 o 3 centímetros no más de 2 centímetros del orificio, uno ahí diseca todo el orificio, y lo hemos descendido. Finalmente lo descendimos en un tiempo. En estos 27 pacientes que presentamos el año pasado, eso cerró en abril del año pasado, previo al congreso, hicimos unos cuantos más después. Del total, 25 llegaron bien a bolsa, 2 quedaron ahí en la raíz testicular, porque una vez que disecamos todo esto, hacemos un orificio en el escroto y ponemos un trocar por el escroto, para que salga acá en el anillo, y de ahí lo pescamos y lo terminamos de descender. Así que finalmente este tipo de pacientes tiene un orificio umbilical, 2 pores y un orificio escrotal, ¿no? Y por ahí lo terminamos de ascender y lo fijamos. Y nos ha ido bastante bien. En esa serie, de esos 27 hubo 4 que tuvimos que reoperar, pero de esos había 2 que estaban ahí, que los habíamos dejado en la raíz, así que nos fue bastante bien. No creo que sea para todos, es para un grupo muy selecto, pero lo hacemos todo en un tiempo, y bueno, para ese grupo selecto puede ser útil, ¿no? Pero también tenemos un lote de los que le hacemos Fowler-Stephen, ¿no? Eso sí, sin duda, ¿no? Esto para este grupo que está acá abajo. Bueno, insisto en lo que dije antes de la movilidad de los testículos, porque si uno mira la foto, por ahí no es tan fácil determinar qué tan cerca están, qué tan lejos. Una de las cosas que se dice es que uno agarra el testículo y lo lleva hasta el orificio contralateral para ver si realmente los vasos son largos o no. Generalmente lo que no te permite bajar son los vasos espermáticos, entonces hay que poder mover y poder sentir antes de disecar qué tan largos son los vasos, qué movilidad tiene. Hablo de lo de la movilidad porque a mí me pasó tener una imagen como la que uno ve con ese anillo abierto y el testículo a la derecha, de pacientes que le estoy operando el testículo del otro lado y de repente en la cirugía pongo la cámara y veo el testículo que yo lo había tocado en la bolsa sin problema, que de repente está en el abdomen. Entonces esos son testículos que están dentro de la panza, pero que ayer lo revisé y estaba en el escroto. Entonces ese paciente no necesita nada, se hace digamos, le puede hacer una apexia y nada más, pero hay que poder evaluar eso, qué movilidad tiene. Si yo veo que realmente es muy móvil y que yo creo que lo puedo llevar sin seccionar los vasos, hago, como dice Germán, una disección amplia. El grupo de Miami describía una maniobra que después de disecar todos los vasos, uno como lo levanta y si la movilidad de los vasos llega cómodamente a la pared abdominal anterior, quiere decir que uno puede hacer esa disección. Lo que hay que tener en cuenta es que si uno diseca mucho y después se arrepiente y quiere hacer un segundo tiempo de Fowler o un Fowler en 2 tiempos y disecó mucho en la primera cirugía, podría perder vascularización de lo que uno espera que después recupere. Entonces, si diseco, en ese caso, pensando en hacer un solo tiempo, diseco solo los vasos tratando de no tocar el testículo y veo si realmente gané vuelo, completo la disección y hago un solo tiempo. Pero insisto que me gusta más el Fowler en 2 tiempos. Sí, Perdón, Javi, ahí, Robert, sí, tal cual como decís, estos son esta serie, estos testículos estaban intraabdominales a 2 centímetros, y es tal cual como decís, si tomo la decisión de hacerlo todo en un tiempo, tengo que seguir para adelante, tengo que estar seguro antes de empezar la disección, eso sí. Como vos decís, y la maniobra de la gente de Miami es muy buena. Cuando hacen Fowler, ¿qué hacen? ¿Qué hacen con los vasos espermáticos? ¿Ligan, clipan, bipolar? ¿Cuál es y en cuánto hacen la segunda cirugía? Yo quemo. Sé que se dice que uno puede quemar vasos que después ayudaría a la vascularización, pero la verdad es que los quemo siempre y con eso no tuve problema. Aprovecho una pregunta del chat de Marcela Bailes, que pregunta si hay que seccionar o no el gubernaculum cuando uno hace un segundo tiempo de Fowler.
A mí personalmente me pasó que yo siempre respetaba al máximo el gubernáculum cuando hacía un segundo tiempo de Fowler, y una vez me pasó que al hacer la maniobra, que lo tuve que entrar y volver a salir, se me seccionó el gubernáculum, y el testículo descendió tan bien y tan abajo, y tan cómodo a la bolsa, que a partir de ahí empecé a hacer encuestas informales de qué hace la gente, y mucha gente secciona el gubernáculum cuando hace el segundo tiempo de Fowler. Realmente, digamos, en un par de pacientes en los que lo seccioné, llega muy cómodo y mucho mejor hasta abajo. Pero trato en la mayoría de los casos de preservar el gubernáculum cuando hago un segundo tiempo de Fowler. Y perdón, no sé si me habías dicho algo más. No, la segunda que no les había preguntado previamente era, cuando fijan el testículo dentro de la bolsa de dartos, ¿dan puntos o no dan puntos? ¿Cómo fijan el testículo? Sí, yo lo fijo. O en la convencional, ¿no? Yo sí, yo las dos, sí, yo lo fijo. Sí, 2 o 3 puntos. Estoy ahí, no me cuesta nada, no dejo de hacerlo. Yo también. Yo la verdad que lo fijo porque... ¿A la Virginia o al dartos o a la vaginal del testículo? Y en lo posible trato de no tocar la albuginia. Realmente doy uno, el superior en la albuginia, y el otro en la vaginal, el de abajo. Sí, parecido a lo que hace Robert, sin duda. Trato de no me voy profundo dentro del testículo. No, eso sí que no conviene. Solo la albuginia testicular, y lo trato de pexear lo más abajo posible, ¿no? Sí, ¿viste? Porque a veces uno, en el afán obviamente de que llegue, pero está descrito, ¿viste?, de reacciones inflamatorias o lo que sea a nivel testicular por los puntos, por el material con el punto a la albuginia. Y bueno, y con lo que hablábamos recién con respecto a la preservación del gubernáculum, este artículo está muy bueno, es un artículo, bueno, en el grupo, son 2 grupos canadienses, sí, uno en el que está nuestro amigo Claudio de Carli, actualmente en Neuquén, sí, con respecto a la preservación de las arterias, no digamos el conducto, los espermáticos y los diferenciales, sino las anexas, que son, digamos, el gubernáculum y la cremasteriana, ¿sí? Tratar de preservarlos, principalmente la cremasteriana en aquellos testículos que son altos, ¿sí? Obviamente para hacer esto tenemos que hacer una maniobra de PREM para meterlos por dentro de los vasos epigástricos, pero que mejoran, digamos, la vascularización de los testículos, ¿sí? Y en el segundo trabajo se vio que aquellos que preservan el gubernáculum tienen menor tasa de atrofia. ¿Sí? Este es el trabajo que comentó recién Germán, ¿sí? Más todo para mostrar un pequeño video de cómo se hace un descenso primario. ¿Sí? Vemos cómo está haciendo toda la disección del peritoneo, ¿sí? Alrededor de los vasos espermáticos, alrededor del conducto inguinal profundo, ver cómo se extiende o cómo se va ganando longitud, y ahí, bueno, la disección al final, y se ve muy bien cómo hizo toda la disección peritoneal. Obviamente ahí lo puede hacer con hook, lo puede hacer con tijera, con el monopolar, con lo que uno se sienta más cómodo, y ahí como que se completa el descenso a través de una incisión escrotal. ¿Sí? Ahí se ve cómo está el porta, por el cual deben haber introducido en su momento ahí. Bueno, y nada más para mostrar cómo es un segundo tiempo. Esto es el único que tenía, es una cirugía vieja desde cuando yo estaba en la residencia, así que tiene un par de años. Sí, es un paciente, bueno, como ven ahí, hacía diálisis peritoneal, y es un Fowler, son 2 tiempos bilaterales, un estabencillo para colocar la mano izquierda, un tocar de 5 para la mano derecha, bueno, y la disección con tijera, ¿sí? De todo lo que es el peritoneo. Lo voy adelantando porque nada de lo que ya saben, ¿sí? Ahí sí habíamos seccionado el gubernáculum, y nada más en este paciente, como hacía diálisis peritoneal, tuvimos que cerrar la brecha. Estamos descendiendo al testículo. Perdón, no sabía. Javi, hay un par de preguntas en el chat, no sé si son varias. Dale. Por ejemplo, sí. una. Bueno, cuando terminamos, ya termina igual, Bueno, dale. Y todo, si querés. ¿Ah? Bueno, ahí va esta es la última pregunta, ¿sí? Y bueno, le dije que la mayoría de los testículos no palpables siempre tenemos la suerte de que en 55% encontramos un testículo interabdominal. Pero, ¿qué pasa? Hacemos una laparoscopía en un testículo no palpable unilateral, y nos encontramos con una hipertrofia contralateral. ¿Está?
En la paroscopía nos encontramos con una de estas tres imágenes. En realidad nos encontramos con cualquiera de estas tres imágenes. Estas imágenes son de un artículo, es de una publicación que está hecha, ¿sí? Y la idea es ver qué opinan ustedes que harían con cualquiera de estas tres imágenes que ustedes ven. Lo más importante es ver cómo son las características de los vasos espermáticos, dónde terminan, ¿sí? Y qué harían en cada uno. Entonces, la primera opción, son tres opciones nada más, explorarían a nivel inguinal escrotal en las tres opciones. La segunda, explorarían inguinal o escroto solamente en las dos primeras. Y la tercera, no exploraría ninguna de las tres situaciones, ¿sí? Todas las tres conductas pueden ser justificables de alguna u otra manera. ¿Querés poner, Dieguito, las opciones? ¿Esta no es? No, pará. Es la 4, Dieguito. Ahí está, sí. Vean bien cómo terminan los vasos, ¿sí? En cada uno. No sé si hasta eso Germán o Roberto tienen alguna... Y podría haber una comentario? opción ahí. Solo A, solo B. Sí. Yo podría decir, pero no quiero tentar Vamos a a que... hacerlo más sencillo. Mientras vos terminás, Diego, de terminar ahí la encuesta, le voy a preguntar tanto a Germán como a Robert. En la A, ¿qué harían? Paciente con yo, no palpable unilateral y ves esa imagen. yo te diría la siguiente, la paroscopía. Encuentro eso, lo que hago todos los días, ¿sí? Y realmente lo hago hace 20 años ya. La verdad que no exploro más a dónde sigue el testículo, lo aprendí de mi maestro. Y la realidad es que no exploro, no lo exploro, sí lo fijo fijo el contralateral, eso sí, ¿no? Si encuentro un deferente que está cerrado o permeable. Así que yo no lo sigo, pero hay algunos que lo hacen y no estaría mal. Así que yo voté la 3, pero tal vez la C la miraría un poco con más ganas. Pero la 2, igual voté la 3, así que... Bien. Robert, ¿qué harías con la A? Yo, sí, digamos, la A, que se ven vasos más grandes, a mí me pasó una sola vez, pero me pasó de ir y explorar y encontrar testículos viables, un buen testículo en el canal inguinal, realmente no palpable, y explorarlo bajo anestesia, y hacer la laparoscopía, e ir a buscar en la región inguinal y encontrar un testículo viable. Me pasó una sola vez, pero desde que me pasó eso, soy más propenso a explorar. Después está la discusión en la B, que uno ve esos vasos atróficos, que uno dice, bueno, si ahí hay algo, hay un resto que no sirve para nada, si tuviera células germinales, potencial maligno y demás, que bueno, en los trabajos que muestran anatomía patológica de eso, alguna célula puede haber, pero el riesgo de malignidad es despreciable, así que realmente es un poco discutido, pero no nadie que apruebe que debería explorarse un testículo atrófico. Si veo los vasos de la A, exploro. Ante la duda, exploro. Insisto, tuve una situación en la que me pasó que fui, exploré y había testículos viables a nivel inguinal. Paciente grande, no era un caso clásico, pero bueno, me pasó una vez. Y si yo les digo a ambos, les digo, saco la parte que dice hipertrofia contralateral, tiene un testículo de tamaño normal, o sea, menor a 2 centímetros, ¿sí? Para la edad y todo. ¿Explorarían con la opción A? Yo te diría que sigo con mi teoría de no explorarlo, y si miro para atrás, en mucho tiempo, yo lo sigo muchísimo a mis pacientes durante muchos años, y tampoco, a veces hasta la adolescencia, y bastante, y la realidad es que tampoco me pasó que esos que he dejado ahí, siempre les palpo la región inguinal en el control anual, digamos, el lado este que no, y tampoco he visto crecer testículos ni ninguna otra cosa, así que yo seguiría con mi teoría, pero discutible. Bien. Sí, que el contralateral sea, que esté hipertrofiado, a mí no me cambia la conducta. Se asume que, bueno, que si está grande uno piensa que el testículo no está, pero es muy subjetivo, ¿no? Exacto. Digamos, lo evalúo, Bueno. pero no le doy mucha importancia. Y no sé si lo dijimos bien, la C para mí es un deferente ciego. Yo pongo la cámara, veo eso y terminó todo ahí. Digamos. Esto es una encuesta de un trabajo que está. Y la C, obviamente, creo que no me queda duda, yo por lo menos no iría a buscarlo a nivel inguinal, si terminan ahí amputados, digamos, por debajo del conducto. No sé qué esperás vos, Robert. No, es un deferente ciego, eso termina ahí, lo ves ahí, se asume que ese testículo se perdió ahí. Sí, ¿Quieren ver qué sí. opinó el resto? Dale. Vamos a ver si opinaron como nosotros o seguramente no, a ver.
Tatán. Bueno, la 2 está bien. Explorarían en A y en B, y algunos no explorarían en Watson. Perfecto, está muy bien. Bueno, como le decía, ninguna de las opciones son, de paso, bueno, esto, como decía, esto es una encuesta, se hizo entre 139 urólogos infantiles europeos, y creo que de Asia también, sí, obviamente que en todos en estos pacientes hubiesen hecho, con un paciente con testículo no palpable y con hipertrofia controlar, hubiesen hecho igualmente la laparoscopía, eso creo que no queda duda para nadie. Sí, y con respecto a la exploración anoinguinal, sí, en la respuesta A, el 88%, que son vasos en teoría normales, hubiesen hecho exploración inguinal, el 68% en la B, y el 17%, sí que creo que quedó menos duda, si irían a buscar algún resto con los vasos amputados inguinal, que la verdad que no tiene mucho sentido. ¿Está bien? Entonces, esto que lo que hablábamos recién con respecto al testículo hipertrófico, hay artículos que hablan de esto, ¿sí? Esto quiere decir, sabemos que el 15% de Spanish no nabil, los testículos no palpables, ¿sí? Y esto es lo que está hablado. En series grandes se vio que si el volumen es mayor a 1,05 y mayor a 17 milímetros de longitud del testículo que está abajo, ¿sí? Hay un 34% de sensibilidad y un 93% de especificidad, o sea, un valor predictivo del 82% de tener un solo testículo, es monórquico, ¿sí? Pero obviamente esto nos va a servir, creo yo, no terminan diciendo que estos pacientes no hay que esperarlos, siguen recomendando la laparoscopía, pero es un arma como para poder ir hablando con la familia, creo yo. ¿Sí? Con respecto a nada, esto para mostrar que las técnicas son complicadas, principalmente las técnicas de decisión laparoscópica, y obviamente aprovechar todo lo que se viene con el tema de la simulación, desarrollo de modelos y todo esto lo desarrollamos ahora en el hospital, junto con Marcela, como para ir practicando lo que es las orquidopexias laparoscópicas. ¿Sí? Entonces, como último, y lo que me gustaría de notas para que se queden y se lleven a casa de conceptos. Obviamente el diagnóstico es examen físico, es lo más importante y absolutamente más importante de todo. ¿Sí? Si es bilateral, interconsultar con endocrinología, principalmente obviamente se saben si tiene hipospadias, intentar, y esto es lo que tenemos que tratar de hacer, no sé si decir la palabra evangelizar o no, pero llevar a los especialistas que a los 6 meses ya el paciente esté consultando con los cirujanos, con el urólogo, para empezar a programar una cirugía en el tiempo cercano, ¿sí? No solicitar imágenes, o también lo mismo, no tratar de solicitar imágenes, no aumentar los costos, digamos, de ese paciente, de ese paciente, no instaurar tratamiento hormonal, cirugía entre los 6 y 12 meses, máximo 18 meses, y esto es importante tenerlo en la cabeza, principalmente de aquellos pacientes que son no palpables y puedan llegar a necesitar una cirugía en 2 tiempos, ¿sí? Y lo que hablábamos previamente con respecto a la biopsia o orquiectomía postpuberal en pacientes, esto es súper seleccionado y aislado. Y esto es una que está recomendado en las guías norteamericanas, de todo paciente con antecedente de criptorquidia, estimular el autoexamen testicular y control por el riesgo de tumores. ¿Está bien? Estas son las guías norteamericanas, es más o menos un resumen absolutamente de todo lo que hablamos, no tiene nada de más, pues cuando vean la charla si les sirve como recordatorio está muy bueno, ¿sí? Y bueno, nada más que eso, agradecer, cualquier duda ese es mi mail, y bueno, ahora vamos a estar para preguntas, y ya que estamos los invito para el lunes, el que quiera, la reunión del Grupo Argentino de Urología, que van a hablar de tumores testiculares inmaduros, sí, el grupo del Hospital de Niño Humberto Nock. Nada más. Gracias. Y gracias, Rodrigo. Gracias. Diego, ¿manejó las preguntas? Muchas gracias, Javi. Les agradecemos mucho a los tres, en realidad. Muy linda la charla. No sé si podemos pasar a un par de preguntas de los invitados. A ver. Tenía unas acá separadas. Hay Me una adelanto, Dieguito. Ahí Romina Braverman, una colega de Corrientes, pregunta si hay que resecar o no resecar los restos testiculares inguinales. No hay evidencia que te diga que sí o sí podés resecarlo o no resecarlo. Hay varios trabajos contradictorios. Yo hice una búsqueda al respecto. Pero la verdad es que la probabilidad, o sea, los que dicen que sí hay que sacarlo es por la posibilidad de que queden células germinales y que esas células germinales después puedan generar un tumor.
pero no hay descripciones de tumores en esos restos testiculares atrofiados. Así que se pueden dejar conceptualmente por la falta de descripción de tumores en esos restos, más allá de que no esté del todo claro. Sí, coincido ahí con lo que dice Roberto, yo coincido. No es necesario sacar. Sí, opino más o menos igual. Obviamente que si vos lo fuiste a buscar pensando que tenía un testículo, que esos que quedan intracanal, y lo encontrás el resto, obviamente que lo vas a resecar, ¿sí? Y como decía Robert, la literatura obviamente son todos case report y están, o sea, no tenés trabajos serios como para decir que te avalen a hacer una cosa o la otra. Y sí hay restos que tienen células germinales residuales. Por suerte no hubo ningún caso, por lo menos en la literatura, de un tumor que haya quedado en un resto a nivel luminal. Está bien, pero si igual lo tenés ahí, lo sacás obvio, si no, pero si es que si lo fuiste a buscar por alguna razón, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay una pregunta de Santiago Weller. Santi pregunta, luego de la disección, supongo que en el Fowler, en el primer tiempo, solo alcanza a quedar sobre el pubis en relación al riesgo de traumatismo en niños con bipedestación. ¿Lo dejan sobre el pubis o pierde 1 centímetro y lo sacan? No entiendo muy bien la pregunta. Entendí. ¿Cómo es la pregunta? No entendí muy bien. No sé, Santi, si quieres hacerla. Dale audio, dale audio. A ver, ahí lo busco. Ahí está activado Santi. ¿Escucha? Sí, perfecto. No, no es en Fowler, es en el abierto. Tenés un testículo que llega solamente hasta quedar sobre el pubis y es un niño que ya camina y tenés riesgo de que tenga traumatismos en esas zonas y sacrifican 1 centímetro y lo dejan un poquito más arriba para después bajarlo en otro momento o lo dejan sobre el pubis. Yo, bueno, opino, agarro el micrófono. Yo la verdad que opino bajarlo, en el momento que lo bajo, trato de bajarlo lo más que puedo. La verdad que si no te llega, trato de dejarlo en la raíz de la bolsa y la verdad que no he tenido ningún traumatismo, pero bueno, es mi opinión. A mí tampoco me pasó que me quede muy sobre el pubis, no recuerdo que me haya pasado. Aprovecho para responder otra de las que aparecen ahí, es si se cierra o no se cierra el anillo inguinal cuando se hace la paroscopía. Yo nunca lo cierro y eso creo que está bastante demostrado. No creo que nadie o casi nadie cierra el anillo inguinal después de un segundo tiempo de Fowler. Yo tampoco lo cierro. Sí, sí. No, al principio, años atrás, teníamos miedo cuando empezó todo esto, pero ya no. Y por ahí alguien hace una pregunta que se me perdió dónde estaba la pregunta de si se fija o no se fija el contralateral. Es una muy buena pregunta. Yo opino, a mí me gusta fijar, digamos, si no encuentro testículo, ante testículo único diría, sí, no exploro el contralateral como expliqué recién, y sí fijo el testículo, el único testículo. Si el paciente lo tengo dormido y tiene un solo testículo, lo fijo. Testículo 1 yo recomiendo fijarlo, a pesar de que haya controversias. El año pasado hicimos una linda charla en el Garraham sobre este tema y la verdad que bueno, traté de convencer a la mayoría de que convenía fijarlo, en muchas situaciones. Perdón, robo comentarios según las preguntas. Acá Marcela dijo algo que comenta un caso de un paciente con agenesia renal y que no tenía deferente. A mí también me pasó lo mismo, que hicimos un descenso directamente, el paciente anduvo bien, pero a largo plazo, digamos, después de un año, el testículo se terminó atrofiando. La laparoscopía te sirve para revisar, hay cosas raras, digamos. Hay fusiones plenogonadal, ectopía testicular cruzada, hay que revisar, digamos, hay que ver que no tenga alguna de las cosas que salen de lo normal. Y eso te permite hacerlo muy bien a la laparoscopía. Son cosas muy raras, pero cada tanto aparece algo raro. Siguiendo lo que decís vos, Robert, a veces nos pasa en displasias quísticas renales o riñones multiquísticos, y ahí te encontrás el testículo por arriba, en esos riñones que son más pélvicos o más caídos, y también te puedes encontrar el testículo por encima. Sí, hay que buscarlo bien. Cuando uno no lo vea, el testículo puede estar retrovesical, puede estar muy alto. Hay que buscarlo bien cuando no está. Correcto. Digamos, si uno no ve el deferente y no ve el testículo, hay que ir a buscarlo. Por suerte es raro. Sí, sí.
Digo, se me cortó el video, no puedo... No, por dudas. No sé si hay otra pregunta. A ver. Ahí te active, no sé por qué. Ahí está. Te ponen si queda muy alto. Con la pregunta que hace Juan Key, ahora que no tengo experiencia, no sé si tienen ustedes experiencia con ese, si el testículo queda muy alto y se prevé la necesidad de un redescenso, ¿usan en envolverlo en Gore-Tex? No tengo cero experiencia. No. Yo tampoco, yo no. Eso. No. No, me tendría que poner a buscar eso porque la verdad que la vez que lo escucho. ¿Sí? Lo que no nombré como técnica para testículos que son muy, muy altos es el autotrasplante. ¿Sí? Yo la verdad que está descrito con buenos resultados, pero no conozco a ningún paciente, ni conozco acá gente que lo haya hecho por lo menos acá. No sé si vos, Germán o Robert, conocen algún paciente así, pero bueno, es una técnica para testículos que son muy altos. Yo personalmente no he tenido ninguno de esos, no he hecho. No he visto tampoco. En testículos intraabdominales bilateral, el Fowler, si lo hacen en 2 tiempos, ¿lo hacen a la vez o hacen primero un Fowler de un tiempo, luego de otro, del otro testículo? No sé. Muy buena pregunta. Sí. Yo, por lo menos, la vez no hay nada escrito que lo tengas que hacer separado, pero bueno, entiendo el concepto de que si vos tengas una lesión de unos testículos, no es lo mismo, operaste uno, operaste dos, qué sé yo. Pero bueno, no sé, y Germán, ¿qué hacen en esas situaciones? Prefiero no contestar o contestar último. Es difícil esa pregunta. Yo generalmente opero los dos. La verdad, si el paciente está bien, empiezo por un lado y si está bien, sigo. Sí, la mayoría vamos a hacer eso y es lo correcto. Además, uno siempre piensa en disminuirle el número de cirugías al chico y la verdad que lo cambia. Pero si a alguno le gusta primero hacer uno y en la segunda vez, cuando hace el descenso, ya secciona los vasos, también es correcto. Pero bueno. Si por ahí pienso hacer 2 cosas, digamos, si hago el primer tiempo de Fowler, se lo hago bilateral seguro, sí. Porque el primer tiempo de Fowler es una cirugía muy sencilla, entonces lo hago directamente, seguro hago bilateral. Y en el segundo tiempo de Fowler, bueno, bajo el primero y si tengo algún problema, por ahí en el momento decido si hago un solo lado o de los dos. Pero en general hago los dos. Es correcto, Robert, es correcto lo que decís, está bien, está bien. Hay muchas variables para esta situación. Es correcto. Nosotros, Fowler sí o sí a los dos en el mismo momento y después veo si siendo uno el otro. Ahí dependería mucho de con qué comodidad llegue el primero que descendí. Pero bueno, discutible, muy discutible este punto. Sí. Hay otra pregunta que decía, para el descenso prefieren usar el mismo canal inguinal o hacen un nuevo canal medial al anillo inguinal profundo. Siempre usan tijera para disección laparoscópica, usan hook. Bueno, mira, por parte mía, por lo menos yo uso tijera con monopolar, cuando tengo que usar monopolar, pero me gusta usar tijera y hacer la disección con el neumo. Eso me enseñó Marce. Y... Sí. Yo el primer tiempo lo quemo, el segundo tiempo prácticamente no uso electro, salvo algún vasito que aparezca, sí, pero todo tijera. Lo menos posible hay que usar. Lo menos. Y con respecto al canal interno, lo malo del canal interno es que tenés que seccionar el gubernáculum. ¿Sí? Es lo malo de tener que hacer el canal interno, pero bueno, por eso la instancia de ese artículo dice tratar de mantener la cremastérica, la arteria cremasteriana, ¿sí? Pero bueno, cuando no te da y tenés que hacer el prentis, digamos, con un prentis es una maniobra para que llegue un poquito más derecho. Por suerte se hace pocas veces, ¿no? No lo hago sistemáticamente, no sé si alguno de ustedes lo hace sistemáticamente. No, yo no. Javi, un dato en la pregunta anterior me quedé. Siempre vemos un lote de pacientes en los cuales uno ha hecho los Fowlers al mismo tiempo, que son los Prumbelli, que finalmente uno sabe que es un lote de pacientes que nosotros vemos muchas veces, los seguimos por diferentes uropatías, la tríada del Prumbelli es la ectopía, el deterioro renal y la alteración en la pared, pero todos tienen con la ectopía bilateral. Entonces la verdad que en esos pacientes uno sabe que la fertilidad es baja, es muy baja, o bueno, discutible. Entonces la realidad es que uno ahí puede en un Prumbelli descenderlo, ahí podés hacer el descenso de los dos testículos al mismo tiempo. Es un buen grupo de pacientes para tener en cuenta. Sí, las series más grandes que son la del grupo de Sao Paulo, que en realidad hacen el descenso abierto cuando hacen toda la reconstrucción de la pared y la reconstrucción del tracto urinario, tienen, según en lo escrito, menos 15% de atrofia para estos testículos que obviamente tienen algún componente de digenesia
sí, intrínseca, ¿no? Pero logran, digamos, creo que con la misma cirugía, que es una cirugía gigante, hacer el descenso en el mismo momento. También porque con la disección de los uretes y todo, el testículo está ahí pegado. Sí, pero por suerte los promedios son raros. Son poquitos, capaz. Sí, sí. Pero es un Casos tipo de paciente especiales. que da esa opción. Mm. Bueno. A ver si hay otra pregunta más. No sé si viste vos, Dieguito, alguna otra pregunta. Una pregunta, para el descenso en el segundo tiempo de Fowler, ¿utilizan a través del escroto un trocar? ¿Lo descienden con pinza? ¿Cómo lo hacen? Cuando puedo pongo Yo- un trocar. En Sí. en el video se puse una pinza, pero generalmente lo ideal es poner un trocar y pasar la pinza atrás del trocar, por lo menos. Claro, yo lo mismo, trato de poner un trocar de 3, a veces si no uno de 5, pero trato de trocar también. Y paso la pinza por dentro, me es más cómodo después para descender. Sí, yo pongo un trocar de 5 como para que haga un buen trayecto y el testículo baje sin problema. Depende de la edad del paciente, ¿no? Pero trato de poner un trocar de 5. A veces lo que hago es usar los trocares descartables, los Lexel, los OptiView que tienen la punta transparente de plástico. Le corto la punta con el bisturí, me queda como un hueco en la punta del trocar. Entonces la pinza que puse desde adentro calza perfecto con el agujerito que le hice a la punta del punzón del trocar y baja perfecto, divino, sin ningún resalto. Pero bueno, nada, desperdicio un trocar. Perdés el trocar nada más. Yo a veces pongo uno de 3 y con eso hago el primer parte del trayecto. Y me sirve como dilatador. Y después pongo el de 5. Hay una Bueno, pregunta que... no Otro sé, Javi, colega- si quieres ver alguna otra pregunta o en relación al tiempo, cerramos acá. Como ustedes quieran, si quieren ya... Ya estamos en tiempo, sí, 7 meses. Sí. Yo creo que siguiendo las 7:30, bueno, primero les quiero agradecer a los tres por haber participado y haber estado hoy. El tema, la verdad, es muy interesante y como lo abordaste, Javi, a mí al menos en lo personal me encantó. Y bueno, y las acotaciones del doctor Bagni y del doctor Falke fueron excelentes. Quería invitar a todos los participantes a llenar una planilla de Google Forms que les envíe el link para después hacer un sorteo de un endotrainer. Que bueno, lo enviaremos si está fuera de Buenos Aires y si está dentro de Buenos Aires se lo entregaremos personalmente. Así que nada, no sé si quieres decir algo, Javi, para cerrar, o Roberto o Germán. Perdón, aclaro que el trainer es trainer para usar con el teléfono o con una tablet. No son de los trainers que vienen con todo incorporado. A ver, Bueno, ayuda, Muy bien. pero no es tanto. Bueno. Y nada, el trainer viene si el que lo tiene quiere hacer un par de sesiones de coaching para usarlo y para hacer un par de prácticas. Le falta el instrumental nomás, el que lo tenga va a tener que conseguirse instrumental prestado para las clases y viene con algunos insumos como para hacer algunas prácticas. El trainer es un diseño que hicimos en el hospital, pero en conjunto con Maxi Marisic del Garraham, que hizo las correcciones finales y retoques que hizo que quede mejor y más bueno. Bueno, yo aprovecho para felicitar a Javier, quiero felicitarlo personalmente, me parece de una magnífica conferencia en un tema difícil, sobre todo porque es un tema que todos manejan y ha tocado todos los puntos. Así que Javi, magnífico. Y Robert, la verdad compartir esta discusión con vos y con Javier fue un placer. Así que agradezco Un placer, la verdad. a los organizadores, en general. Me uno las realmente. felicitaciones, Javi, la verdad que lo que armaste fue muy práctico, muy didáctico y nada, para una patología que todo el mundo va a ver, que no es algo raro. Gracias. Y gracias por bancarme en esta. Si no hubiese solo hubiese sido completamente diferente. Un privilegio. Bueno, felicitaciones Nada, a pero bueno. todos y gracias a los que asistieron y todo, la verdad. Bueno, muy bien toda la movida que están haciendo los chicos del CIPEF, los felicitamos, la verdad. Excelente. Sí. Excelente. Muchas gracias a todos. Y, Impecable. bueno, 170 personas. Sí. Muy bien. gracias. Muy bien. Tuvimos casi 290 participantes. Pucha, qué buen número. Estuvo el hacker, lo más importante. Bueno, felicitaciones a los chicos del CIPEF. Felicitaciones. Gracias. Bueno, los despido y les agradezco nuevamente por asistir. Buenísimo.
Listo. Hasta luego a todos. Nos vemos. Hasta la Chau, próxima. chau a todos. Hasta luego.